Hola hermanos y amigos, aquí estamos una vez más, llegando a sus casas con la palabra del Señor. Tiempo en que la comunidad cristiana de San José se reúne como cada noche para estudiar la palabra del Señor. Ayer terminamos un estudio muy interesante, creo, en cuanto a nuestra salvación. Quiero invitarlo, me estoy adelantando a un tema muy importante, muy profundo, muy especial, que cada creyente tiene que oír esta enseñanza. Y qué mejor lugar cuando en sus casas usted se puede sentar con un lápiz, con una libreta, con un cuaderno y oír y mirar con sus propios ojos y marcar la Biblia exactamente lo que vamos a estar enseñando, porque vuelvo a repetir, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es Dios hablando a tu vida, especialmente a los cristianos. Y por favor, yo he pasado un buen tiempo escudriñando las escrituras para traerle este mensaje a la iglesia hoy en día, para evitar confusiones en aquellos que no conocen al Señor y para ayudar a algunos cristianos que ya conocen al Señor, pero que tienen unas preguntas que bien dentro de ellos que quieren conocerla, saber qué es lo que es el cristianismo, qué es lo que es ser cristiano, cómo debe comportarse un cristiano y para que no se sorprenda cuando vea un cristiano comportándose no de la manera que la Biblia dice. Y hay una razón. Y también para que entienda que dentro de las iglesias, de los edificios, hay muchos que están allí seriamente creyendo que ellos son cristianos, pero que en realidad no lo son. La Biblia nos habla a nosotros de muchos que en aquel día le dirán al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre comimos cosas que hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero que el Señor le dirá a ellos para sorpresa: apartaos de mí, malditos, no los conozco. Y habló de la tristeza, la mucha sorpresa que tendrán muchos cristianos que estuvieron creyendo, que creían cuando en realidad no creían. Y nosotros vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a entender bien claro lo que el Señor nos explica a nosotros. La Biblia dice: el que perseverare, dice Él, es hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que comienzan y no terminan. Y muchos comienzan y no terminan porque en realidad nunca comenzaron. Creyeron que porque levantaron la mano, pasaron al frente, hicieron una oración por ellos y le dijeron al Señor que lo invitaron a su corazón, que lo invitaron a su vida, que lo aceptaban a Él y creyeron que eso era todo lo que había que hacer. Pero lamentablemente la Biblia dice que en la Biblia usted no va a encontrar eso. Yo te desafío a encontrar un verso, una escritura que dice que el Señor decía: ¿quién quiere aceptarme? ¿Quién quiere recibirme en su corazón? ¿Quién quiere recibirme? El Señor no usó esas expresiones, pero sí dijo: el que quiere venir en pos de mí. Sí dijo qué hacer. Entonces, yo creo que los cristianos, ahora que tenemos este tiempo en nuestras casas, es para detenernos y hacernos la pregunta: ¿seré yo verdaderamente cristiano? Porque hay algunos que se confunden. Dicen: pero bueno, yo antes tenía estos deseos, hacía esto y hacía lo otro y me comportaba así. Y le di mi vida al Señor, le abrí mi corazón, hice con una confesión de fe, pero esos deseos no se han ido y van a permanecer allí. Nada más que ahora sabemos como cristianos qué debemos de hacer con esos deseos, que no son propios.
Entonces, la Biblia dice que al convertirnos, la fe tiene que hacer un impacto en mi vida. Y los que me conocieron a mí antes de yo ser cristiano son los que se van a dar cuenta que la fe ha hecho un impacto en mi vida y ha producido unos cambios. Entonces, ese es el tema que vamos a estar mirando. Perdón. Y lo vamos a estar haciendo por un largo tiempo. Para que usted sea libre. Hay hermanos que me dicen, pues yo creo que no soy salvo. Hay otros que me dicen, si yo fui salvo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite aquello? Y no podemos gozar la vida cristiana. Y también nos sorprendemos con algunos hermanitos y hermanitas que creíamos que eran cristianos. Hay que entender, hermano, que los cristianos es como la luna que tiene un lado oscuro que nadie conoce. ¿No es así? Cuando vemos cristianos por ahí que de repente nos sorprenden, es que tuviste el lado oscuro que no conocía. Y vamos a descubrir muchas cosas para entender esta caminata, esta vida de fe que hemos abrazado y donde hemos entrado. Así que yo le voy a estar avisando por ese estudio que viene pronto. Pero primero tengo que terminar con lo que tengo en la línea aquí en mi agenda. Así que cristianos de la comunidad cristiana, abra sus oídos, abra sus ojos y abra la Biblia. Porque no hay otra manera como Dios, por el Espíritu, usa la palabra para hablarnos a nuestras vidas. Entonces, yo le estoy preparando a ustedes desde ahora para cuando llegue este estudio que le voy a estar hablando y le voy a estar comunicándome con ustedes para liberarnos. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi cuerpo hasta el día señalado, hasta aquel día, dice la Biblia. Entonces, vamos a estar preparados, hermano. ¿Ok? Es que usted sepa bien en quién ha creído. Porque hay muchos cristianos que no saben bien en quién ha creído. Que no saben que Dios le promete, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Falte, no lo que quieras, no antojos, lo que os falte para vivir la vida que Él te ha llamado a vivir. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Su palabra es verdad. Pero de la única manera que usted lo va a conocer es en poner en práctica los principios que Él tiene para gozar los beneficios. Hay cristianos que quieren gozar los beneficios de los principios que no lo están practicando. Y no trabaja así. Si tú andas viviendo la vida en desobediencia a Dios y no vives conforme a los principios, aunque tú estés dentro de la iglesia de los 4 edificios, Dios no puede cumplir lo que Él te prometió porque tú no estás practicándolo. No lo estás viviendo. Nos vamos a dar cuenta por qué la iglesia es tan débil, por qué no suceden algunas cosas. Por ejemplo, si tú no andas fiel con el Señor y andas viviendo una vida desordenada, totalmente no de acuerdo, totalmente no en acuerdo a lo que Él dice, y luego tú vas a decir, Señor, bendice mi vida. Dios no puede hacer eso, porque si te bendice, Él está apoyando y aprobando que tú sigas viviendo de la manera que estás viviendo. Al cabo, Dios todavía me bendice, me guarda y me protege, aunque yo vivo mal, en desobediencia. Pero Dios, claro, me apoya. No, no es así. Y vamos a entender, y hay muchos cristianos en la iglesia engañados. Quieren que Dios les sea fiel en una área que ellos no le son fiel a Él.
No, hermanos, es tiempo ahora ahí en las casas, abrir la Biblia y darnos cuenta si verdaderamente hemos creído. Y hay muchos cristianos y hay mundanos que dicen, oh, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios, existe un Dios. Y es cierto, ellos creen que hay un Dios. Ahora hay una diferencia. Una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo le digo a algunos, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú le crees a Dios? Si le cree a Él, ¿por qué no hace lo que Él dice? Ah, entonces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Es padre e hijo. Creemos en el papá que yo tengo cuando estaba pequeño, pero a lo que Él me decía, yo no le creía. No, mis padres están viejos, ellos no saben son mis padres, creo en ellos, pero no le creía lo que ellos me decían. Fíjate. Y después que me casé y comencé a tener hijos, dice, ay, mis padres, fíjate, tenían razón. Entonces, hermanos, la vida cristiana, así es. Tú no puedes ser justificado sin que la justificación y el perdón de tus pecados produzcan santidad en tu vida. Entonces, ¿de qué sirvió que se me perdonara los pecados si yo sigo viviendo en ellos? Y por eso los inconversos no ven y se confunden. ¿Cómo está eso? Entonces, hermanos, vamos a abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales. Vamos a abrir el corazón y vamos a abrir la Biblia para que Dios, porque Dios está más interesado en hablarnos de esta manera que quizá el deseo que tú tienes. Entonces, prepárate para cuando llegue ese tiempo. No está muy lejos, pero tengo que seguir con el tema que comienzo hoy, hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Dios les bendiga y vamos a abrir nuestro corazón ahora para hablar un poquito de la iglesia, del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es la historia de lo que sucedió después que Jesús murió, ascendió y se fue a los cielos. Él dejó la iglesia aquí. Ahora viene la historia de lo que pasó después que Jesús ascendió y se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí está reinando con él. Pero la iglesia se quedó aquí abajo y los discípulos comenzaron, y los apóstoles, a poner en práctica las cosas que ellos aprendieron del Señor Jesús. Y aquí vemos a Jesús obrando todavía desde el cielo a través de ellos. Y esa es la iglesia. Y la iglesia es el libro de los Hechos, sí. Ellos entendieron el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que hay un reino y que hay un mundo espiritual? Ellos sabemos eso. Nacimos del Espíritu. Dios es espíritu. Su reino es espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, que hay que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y les servimos en espíritu, dice Pablo, y también hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, me comiencen a entender un poquito, pienso. Mire, el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 3. Te doy tiempo que busque tu Biblia o lo escriba y después lo lee. La Biblia dice que por fe, hermano, ya entra la vida de fe, usted se convierte a una vida de fe. ¿Ah? A vivir por fe. El justo por la fe vivirá constantemente. Y el fin de nuestra fe va a ser la salvación de nuestras almas. Entonces, Hebreos 11, capítulo 3 dice, por la fe entendemos. Te viene el entendimiento, ahorita te lo explico. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te parece? No dice así el verso 3.
de aquello que no se veía. Entonces, yo digo, bueno, deja dicho que lo que tú ves ahora fue hecho de lo que no se veía. A Dios no lo vemos. El hecho de que no se vea no deja dicho que no existe. Amén. A Dios no lo vemos porque Él es espíritu, pero sabemos que Dios existe. Los que no lo saben es lo que no creen. Por eso no lo saben. Amén. El mundo que vemos fue creado de lo que no se veía. Muy bien. Ahora, vamos a ver Génesis, que fue donde comenzó la creación. Capítulo 1 y verso 1 dice que en el principio creó los cielos y la tierra. In the beginning. El libro de Génesis es un libro de principio, de comienzo. Por eso tú abres la Biblia y allí te dice el comienzo de esta tierra donde nosotros vivimos. Nosotros vemos el cielo y la tierra, pero a quien creó los cielos y la tierra no lo vemos con nuestros ojos. Entonces, póngame atención. Vamos a Hebreo ahora. Y dice en el capítulo 11, del 1 al 3, dice que es pues la certeza, la seguridad de aquello que yo espero. Porque si ya lo tengo, pues ¿para qué tengo que tener seguridad de algo que ya lo tengo en la mano? Pero es la certeza de algo que yo espero. Y luego es la convicción de lo que no veo. Hay cosas que yo no veo, pero tengo la convicción. Y óyeme bien, nos da un ejemplo, una convicción de lo que no veo, porque por ella, por la fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos, los que vivieron antes que nosotros, los cristianos, el pueblo hebreo. Y por la fe entendemos que el mundo fue constituido y el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Despacito, hermanos. Bueno, ¿cómo fue creado el mundo de lo que no se ve? Esto que ahora nosotros vemos. ¿Cómo sé yo eso? Hermano, nadie estuvo allí. Ningún ser humano estuvo allí cuando Dios creó y constituyó, dice, el universo con su palabra. ¿Quién lo vio? No lo vemos, pero cuando usted lee la Biblia, dice que Él creó los cielos. Entonces usted le cree a Dios. Y entonces usted entiende porque está creyendo lo que la Biblia te está diciendo. De esa manera. Entonces, fue hecho lo que no se veía. La iglesia de los hechos tenía la fe, tenía la certeza, tenía la convicción de lo que ellos no habían visto. Para ellos era real el mundo espiritual, porque la Biblia lo declaraba, a pesar de que ellos habían entrado a ese mundo espiritual. Estos hombres sencillos y rústicos, pescadores del mar, por la fe, ellos entendieron. Y hay cosas, hermanos, que tú y yo hemos entendido por la fe. En el libro de Hebreos, capítulo donde comenzamos a hablar, verso 3, capítulo 11, dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido de modo de lo que se ve fue hecho, y por eso lo decimos, no porque lo vimos, porque le creemos a Dios. Entonces, de lo que no se veía. Y luego ahí mismo, el verso 7 te dice, por la fe, y te da una lista en ese capítulo de hombres, mujeres, pueblos, que por la fe vivieron. Nos da un testimonio de vivir por la fe. Por la fe Noé dice,
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice él que con temor, porque le creyó a Dios, comenzó a preparar el arca en que su casa se iba a salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho por la fe heredero de la justicia que viene por la fe. Muy importante. Fue advertido por Dios acerca de las cosas, fíjate, que aún no se veían. Yo no las veo y la entiendo, porque Dios, y a Él yo le creo. ¿Cuántos les gustaría ser advertido por Dios? Muchos de nosotros. En Juan capítulo 16, verso 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar si se la digo. Pero el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, es un espíritu que siempre habla la verdad, porque es un espíritu de verdad. Él te va a guiar a toda, no algunas, porque toda la verdad, porque no hay muchas verdades, nada más hay una, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él va a hablar todo lo que Él oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y el Espíritu, dijo Jesús, Él me va a glorificar a mí porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber a los que han creído en Él. ¿Qué no es glorioso eso, hermano? Fíjate que la iglesia del libro de los Hechos entendió eso. Lo entendieron. Y segunda de Corintios, yo te doy mucha escritura porque aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Los 2 Corintios capítulo 4 y verso 18 dice, mira lo que te dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y por qué razón? Pues las cosas que se ven son temporales. Pues las cosas que se ven, pero las que no se ven son eternas. Por eso lo eterno creó lo que no se ve, creó lo que se ve. Las cosas que tú miras pasajeras. Mire, no me voy a ir mucho en detallitos para que no se me confundan algunos, pero mire el capítulo 5, del verso 1 al 7. Ellos estaban seguros. Y mire, estaban tan seguros que mire el verso 8. Dice, Pablo dijo, yo prefiero partir de este cuerpo donde yo vivo y estar presente con el Señor. ¿Sabe por qué? Dijo Pablo eso. Y ellos entendieron el misterio de la muerte para el cristiano. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo sabía él que era ganancia? Hay muchos cristianos que todavía no saben que para ellos el morir es ganancia. Si supieran eso, claro, no estoy diciéndole a nadie aquí que cometa suicidio, pero usted diría como Pablo, cuando usted se dé cuenta y vea lo que con estos ojos no ve, que el morir es ganancia, hermano. Mire, voy a ser sincero. Yo no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo miedo es al proceso de la muerte. Pues yo nunca me he muerto. No sé. Pero una cosa sé, que al morir, Cristo me dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué te parece? Y que cosas que ojo no ha visto, ni ha subido al corazón del hombre, ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Hermano, mire, Pablo dice
que él subió al tercer cielo y vio cosas que no le fue permitido hablar. Con razón, ya él quería partir del cuerpo, porque el cuerpo es la casa donde vivimos, él se pude. Pero quien vive dentro del cuerpo, y yo le hablé unos domingos atrás, es el que vive para siempre. Y Pablo luego en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 8, te voy a leer unas escrituras. Dice que, así que hermanos, él está hablando a la iglesia de los Corintios. Cuando yo fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. No fui allí para decirle, mire qué sabio soy yo. No. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo nada más. Y a este crucificado. ¿Qué hay allí en un Cristo crucificado? El que no lo entiende. Y yo estuve entre vosotros con debilidad, cometí errores y temblor y temor, un humano. Y no fui con ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Pero y por qué? Si no fui a demostrarle el poder del Espíritu. Para que la fe que ustedes tengan no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, dice la Biblia. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Pregúntele a un matrimonio que estaba para divorciarse y vinieron a Cristo y el poder de Dios estableció y restauró ese matrimonio. Pregúntele a un drogadicto que vivía esclavo de las drogas y entró a instituciones y salió y entraba y salía. Pero cuando vino a Cristo, honestamente, el poder de Dios quebró el vicio. Y pregúntale a un alcohólico y uno que viene de un trasfondo, pero que al venir a Cristo ha encontrado el poder de Dios. ¿Qué te parece? Ellos te pueden decir a ti que el Evangelio para ellos fue un poder, fue algo que hizo un impacto en su vida. Y ellos se dieron cuenta lo que es el poder de Dios. Entonces, hermanos, Pablo le decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, pero dijo, sabiduría no de este siglo, fíjate, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero nosotros hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Es la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó y preparó de antemano desde allá, desde los siglos, para nuestra gloria, los que íbamos a creer. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso cuando lo crucificaron, Cristo dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Hermanos, nosotros los cristianos, ahora que la luz del Evangelio, por eso el enemigo le tiene el entendimiento cegado a los que no creen, para que no les resplandezca la luz que a ti y a mí nos ha resplandecido. A Pablo se le dijo, cuando subió al tercer cielo allá arriba, que vio cosas tremendas, se le dijo, no diga nada, shut up. Pero el verso 9 dice, Pablo nos abre las ventanas un poquito, ¿no? Para que podamos entender algunas cosas. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, él dice, antes bien, como está escrito, mira, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas, fíjate, para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, es porque son cosas que no se ven con el ojo natural. ¿Ah? Cosas que oído no han oído.
es que no se pueden oír con un oído natural, cosas que la mente no concibe. La mente no lo concibe, pero Dios la ha preparado. No dice que la va a preparar, ya la ha preparado. ¿Para quiénes? Para personas como tú y yo, que honestamente nos hemos convertido al Evangelio. Yo no se la puedo decir, porque ese es un negocio de Dios, quien revela al Espíritu, no a la mente, al Espíritu. Nosotros los hombres interpretamos la mente, pero solo Dios revela el Espíritu. Usted va a una universidad, no estamos en contra de eso, debería de ir y estudiar, y sus hijos. Amén. Pero es un asunto de mente. Pero lo de Dios es algo que revela al Espíritu. Eso es muy importante entenderlo.